Oye, pues hoy es viernes y hoy está nuestro queridísimo historiador Joaquín Robles Linares. ¿Qué tema es, Hilario? A ver, platícanos. Es que en la década de los 30, cuando estaba Pascual Ortiz Rubio, se le ocurrió querer desaparecer al Santo Claus de México. Y en su lugar, Y que en esa época no tenía la influencia que tiene ahora. Bueno, ya, porque hay que recordar que a Santo Claus, fíjate, yo no lo sabía ahora que nos pusimos a ver el tema, lo metió a México, lo trajo como tradición, como festejo, como personaje también, lo trajo Porfirio Díaz. Desde entonces. Porfirio Díaz. O sea, pero no era el Santo Claus que conocemos ahora, no era el gordito rojo. Bueno, todo eso nos lo va a platicar Joaquín, que siempre lo platica con mucho sabor. Joaquín, buenas noches. ¿Listo para recibir a Santo Claus? Buenas noches. ¿Ya hay, Joaquín? Listo para recibir a Santo Claus. Ya estás. ¿O a Quetzalcóatl? ¿A quién vas a recibir? A Quetzalcóatl. Oye, Joaquín, tú de chamaco, ¿quién te traía los regalos? ¿Santo Claus? ¿Santo Claus? Sí. Acá en Santo Claus, Sonora los Reyes Magos por acá no ni existían. Así ¿no? es, pero te voy a platicar. No, aquí los Reyes Magos eran dulces para allá el 6 de enero, ¿no? Ajá. Pero voy a platicar o unos calcetines, sí. Y eso, y el zapato y todo eso. Pero mi papá era de Ensenada. Ajá. Y mi papá nació en 1917. Ah, okay. Y a mi papá le traía los juguetes Santo Claus. Ah, fíjate. O sea, todo el norte del país, como decía Hilario ahorita, ya tenía esa influenciado. Okay. Fíjate que Santo Claus llega aquí en el Porfiriato, efectivamente, vinculado pues, a muchas cuestiones del régimen, pero también por dos factores interesantes. Uno es que en esa final del Porfiriato llegan muchos extranjeros a vivir a México por las actividades comerciales que tenía el país y ese engarzamiento que teníamos con los Estados Unidos. Sí, la minería. Y la otra es que muchos mexicanos... Mande. Sí, entre ellos la minería, te decía nada más. Así es, pero también por otro factor, muchos mexicanos que se habían ido a trabajar a los Estados Unidos regresaban con esta figura y con todo lo que implicaba, ¿no? El arbolito de Navidad. Ok. Perdón, que tiene una tradición alemana. Entonces, este tipo de cosas van cundiendo en la cultura popular y para los años 20 ya el Santo Claus era una figura reconocida que rivalizaba con dos figuras navideñas. Los Reyes Magos y el Niño Dios. El Niño Dios. Porque también el Niño Dios, por ejemplo, en España, allá se utiliza o llega el Niño Dios a dejar juguetes. Bueno, esto había cundido y viene en la Revolución Mexicana se intenta crear un nuevo nacionalismo, una nueva vinculación cultural, ligarnos con el pasado prehispánico, acabar con esas figuras extranjerizantes, como lo denominaban. Sí, sí. Y entonces Pascual Ortiz Rubio, un personaje curioso de la política mexicana, donde un hombre que había estado en la Revolución, que había sido gobernador de Michoacán, que había tenido una gran experiencia, pues se le ocurre, lo convencieron o no sé. Tú sabes que en las decisiones de este tipo a veces intervienen muchos y al final el que paga el pato pues es el presidente, ¿no? Bueno, el caso es que en el Estadio Nacional, si conoces la Ciudad de México, cerca de donde está la colonia Roma, ahí estaba un estadio monumental donde se hacían las tomas de posesión, todo. Bueno, se les ocurre que Quetzalcóatl pase a formar parte de las Navidades y para sustituir al Santo Claus. Y un 23 de diciembre de 1930 hacen un gran acto, crean en el estadio, construyen una pirámide muy similar a la que construyeron hace poco en el Zócalo. Ah, sí, cierto. Y no nomás eso, ahí está la pirámide, y visten a todos de deidades prehispánicas, sí, y en la punta de la pirámide ponen a un amigo vestido de Quetzalcóatl y a regalar juguetes. Llegaron más o menos 15,000 niños con familias y todo a recoger los juguetes, la esposa del presidente los daba, el secretario de Educación participó en esta situación, y lo que sucedió es que vino una burla, por un lado una burla,
Por otro lado, vino también pues se sintieron ofendidos que el gobierno participara en este tipo de tradiciones o que intentara cambiar ciertas cuestiones religiosas, pero también había una parte de la Iglesia Católica que no quería vincularse a Quetzalcóatl, sino que querían que no desaparecieran los Reyes Magos. Exactamente. Entonces, entonces pasó un detalle, y ustedes saben algo de esto. Yo creo que los políticos de antes, ya hoy los tiempos han cambiado, no aguantaban el ridículo. Y ahora, pues, los memes de aquel tiempo eran las caricaturas. No ha cambiado en nada, Joaquín, en nada. Ahora pues lo único que ha cambiado es que no les queda más que apechugar. Bueno, o tragar sapos, como dicen ahí los memes y eso, ¿no? Y sin hacer gestos. En aquella época, sin hacer gestos, en aquella época, el ridículo para Pascual Ortiz Rubio fue tremendo. Los caricaturistas, imagínate los caricaturistas, que nosotros pues lo hemos visto, los hemos seguido durante muchos años, son demoledores con los trazos. Entonces hacían unas caricaturas, particularmente uno que le decían el Chango García Cabral, que tenía mucha presencia en los medios. No, hombre, se cansó de dibujarlo vestido de Quetzalcóatl y una bola de cosas. Fue tal el desastre que no se les volvió a ocurrir. Jamás se les volvió a ocurrir. Fue una especie de debut y despedida. Ya no hubo más posibilidad de hacerlo. Sin embargo, ahorita que hablaban del Santo Claus, el tema del Santo Claus siguió en México. El gobierno pues se retiró con las palas en el lomo, ridiculizado. 2 años después, Pascual Ortiz Rubio renuncia a la presidencia, en una presidencia muy complicada para él, con la figura de Calles encima, siguiendo, o sea, llegó un momento en que ya no podía decir nada si Calles no lo autorizaba, y así llegará Abelardo L. Rodríguez, sonorense, a la presidencia. Al momento de que renuncia Pascual Ortiz Rubio, que tenía el mote del nopalito, digo, así sería el ridículo y como le pusieron pero hay que decirlo por qué, porque es una palabra que se tolera aquí en televisión. Por baboso le decían el nopalito. Así es, así le decían el nopalito. Por baboso, pero no por baboso de lo que están pensando, sino porque en realidad babeaba porque le habían dado un balazo en la cara en un atentado cuando recién toma protesta, ¿no? Saliendo de la Puerta Mariana de Palacio Nacional, se le acerca una persona y le da un balazo. De milagro lo mató, le atravesó la mejilla y le dejó la cicatriz y le dejó la boca lesionada, distorsionada. Y por eso babeaba, por eso decía el nopalito por baboso, pues, por babear. Bueno, fíjate, pero también por lo otro, vamos. También lo otro es implícito, el otro es implícito. Bueno, tenía las dos connotaciones, ¿verdad? O sea, pero la realidad es que fue un presidente en ese sentido que sufrió mucho el maximato de Calles y las medidas que tomó por ejemplo, fue fatal para él y todo el mundo se pitorreó. La lucha de muchos sectores de la sociedad, particularmente la clase política nacionalista, por darle a Santo Claus, pues se fue complicando, porque en el 1933 llegará el Santo Claus que conocemos, hecho por un gran dibujante norteamericano que trabajaba en la Coca-Cola y crea este Santo Claus. Si ustedes ven un Santo Claus del 30 para atrás, es diferente al de ahora. Este Santo Claus vestido de rojo, con ribetes blancos, rubicundo, barbón, que parece danés, en fin, pues fue un éxito. Y empezó a aparecer en muchas partes, en muchas tiendas. Esto fue creciendo. Obviamente el norte estaba prácticamente ya con una costumbre. Fíjense que no nomás del Santo Claus, porque también nacimientos y, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que ya cuando viene la verdadera, el verdadero crecimiento de Santo Claus es en los años 50, por un factor que ustedes conocen muy bien, la publicidad. ¿Sí? La publicidad fue muy benéfica para el Santo Claus por una razón, porque las tiendas tenían 2 días para grandes ventas. El 25, o sea, para el 25, pero también el día 6. Y entonces se empezó a crecer mucho precisamente la figura del Santo Claus, empezó a diseminarse. Y para 1959, yo creo que ahí es definitivo, hay una gran película
no sé si ustedes se acuerdan de José Elías Moreno, Sí. un claro. gran actor mexicano. Hay una muy famosa que se llama Simitrio, que él hizo Ah, ahí. No, claro. Es un clásico es el del cine clásico de mexicano. clásicos, Sí, sí, Inicio. Pues él hace una película en 1959 que se llama Santo Claus, dirigida por René Cardona. Ujú. La película fue un exitazo en México. No la Y no conozco. nomás en México, se tradujo, o sea, se dobló al Ahí inglés estamos. y en Estados Ujú. Unidos, ahí está, en Estados Unidos también fue un exitazo todos los años 60 y los años 70. Pero es una cosa curiosa porque la película Santo Claus sale acomodando un nacimiento y cuidando a los Reyes Magos. Es decir, son ciertas cosas Para curiosas que no se chocar, dieron pues. para no chocar. Fue un exitazo la película. Se dejó atrás esa rivalidad de figuras extranjerizantes y todo lo que Ahí hemos está, mira, escuchado. ahí tengo el nacimiento. Ahí está, O sea, Santo Claus ¿ves? poniendo su nacimiento. Poniendo su nacimiento, en fin, entonces tenía esa vinculación. Y bueno, la película creo que abrió un espacio cultural distinto, se vio al Santo Claus de otra manera, los políticos dejaron eso por la paz, no te metas con esas cosas. Fue un verdadero fracaso para Ortiz Rubio, nunca más volvieron a hacer el intento, al menos que yo me acuerde, hasta este gobierno que quieren cambiar de nombres, golfos y esas cosas, pero bueno, aquí lo que se demostró con el tiempo es que al fin de cuentas hubo una integración del Santo Claus, los Reyes Magos, el Niño Dios y todo lo que se acomode. Porque ahora, por ejemplo, es costumbre en las familias mexicanas que abajo del arbolito, que es también viene de otras áreas, ponen el nacimiento. Claro. O sea, a fin de cuentas, todo se integró y yo creo que enriquecieron las fiestas navideñas. Oye, sí, adelante. Oye, pero fíjate también, repasando los textos de la época de los 30 y el tiempo ese, no faltaron los lambiscones que incluso le estaban pidiendo al presidente que declararan ilegales a Santo Claus y a los Reyes Magos, que lo declararan Pero para exiliarlos. fíjate que no nada más eso, Hilario, fue un decreto. Sí, por eso. El presidente promulgó un decreto. Entonces, imagínate pues lo que traían en la cabeza o pensaban que, pues, o sea, y eso te demuestra que tú no puedes cambiar las tradiciones ni la No, cultura de un pueblo por decreto. la idiosincrasia por decreto, pues no puedes. Por decreto. No se puede, pues, o sea, pero es un error que ese sí, constantemente caen los políticos creyendo que gobernar por decreto es una gobernanza fácil o así debe ser, cuando es un error garrafal. Y la muestra está del error de Ortiz Rubio, que a fin de cuentas, pues le ganó Santo Claus. Oye, Joaquín, y hablabas de los años 50 de la publicidad, que es cierto, quizá empezó ese boom, pero además también había el personaje del Santa Claus o de los Reyes Magos ya personalizados. Ya las grandes plazas de ciudades o de capitales de estado, ya había su Santo Claus. Así en ciertas ciudades, ahí, para tomarte la foto, ¿no? Aquí el famoso fue el Santo Claus de Masón Hermanos. Bueno, aquí estaba el de Masón, Es más o menos, es de los años 60. La Ciudad de México, creo que hasta la fecha, lo que es en el centro de la ciudad y la Alameda, se llena de Santo Clauses y se llena de eso. Sí. En Veracruz, en el centro también, ahí hay pues, los trineos. Ahí está el Santo Claus de Masón. Ahí está el Santo Claus de Masón. Que tú decías que sus chistes eran los más malos que había en este mundo. Muy salado, ¿no? Los chistes, pero todos nos reíamos, pues. Fíjate que lo que yo estudié precisamente para esto, leyendo los estudios, ellos hablan de que el boom de la publicidad en México se da en los años 50. Fíjate, qué interesante. Es cuando están las grandes compañías. Bueno, yo creo que es el despegue así grande de las compañías publicitarias. Me acuerdo de una de Eulalio Ferrer, ¿te acuerdas? Claro, claro. Esa era Tengo sus libros. Famosísima. Oye, pero además en los 50 es cuando al mismo tiempo, además de la prensa escrita, que era la que dominaba, empieza a salir la televisión, pero el radio empieza a agarrar una fuerza impresionante. La radio ya empieza con su fuerza, la tele efímeramente ahí comienza, pues es cuando empiezan en el 55, algo así, pero la radio ya empieza también a hacer ruido. Y es donde... Ya empieza.
Y las compañías publicitarias trabajaban en prensa, en radio y en televisión. Y les voy a decir algo, eran muy creativos. De hecho, tan es así que en estas compañías de publicidad, no sé si recuerdan ustedes, que García Márquez y Carlos Fuentes trabajaban en una compañía de publicidad creando eslogans. Así. Mira. Por ejemplo, el eslogan de Sin Kleenex no puedo vivir lo inventó García Márquez. Fíjate, qué maravilla. Entonces, o por ejemplo, o cómo cambian el tequila, que era una bebida, pues, popular, que bueno, la hacen con el tiempo. Este señor Eulalio Ferrer le dan esa encomienda y cambia con los años a hacerle una bebida de prestigio. Entonces, eran realmente el boom de la publicidad, y en esto entraba Santo Claus y todo eso, y lo hicieron muy bien, porque al final de cuentas se integró todo, hicieron una mezcla muy rica que a fin de cuentas nos hace ver pues, un país que no tiene ninguna reticencia mental para adoptar otro tipo de culturas y costumbres que a fin de cuentas las hacemos nuestras y le damos nuestro Oye, tono. oye, pero acuérdate que empezando el sexenio intentaron revivir eso ahí en el Senado con el arbolito con Quetzalcóatl, pues querían otra vez que Quetzalcóatl estuviera en el arbolito de Navidad. No estaban creando algo nuevo, estaban suplantando un Santa Claus, que eso es imposible. Además, yo no me veo haciéndole mi cartita a Quetzalcóatl. Además, pero además no tiene, o sea, Quetzalcóatl es una deidad mesoamericana, en fin, que tiene otro tipo de connotaciones, no tiene nada que ver con la Navidad, pues, nada. o sea, Nada. incluso el calendario, Joaquín, pues el calendario mexica es totalmente diferente. 30 segundos, mi estimado Joaquín. Nada más desearles lo mejor para la cena el día de mañana, lo mejor para lo que venga, y esperemos pues que este tipo de ocurrencias no vuelvan a aparecer, y yo creo que hay que festejar, hay que celebrar. No te fíes, no te confíes. Sí van a aparecer. Bueno, un abrazo, Joaquín, abrazo a la familia, que la pases muy bonito, y para lo que viene, salud y más salud, mi estimado Joaquín. ¿Cómo no? Igualmente por allá. ¿Qué salud te refieres? Salud. Salud física. Claro. Gracias, Joaquín. Bueno, gracias a ustedes. Joaquín Robles Linares, nuestro historiador. Vamos a hacer una pausa.